Bueno, darles la bienvenida nuevamente a todos y todas aquellos que están presentes el día de hoy a este taller de metodología didáctica gamificación. Antes de comenzar, mencionarles que siempre pueden participar de este taller dando su opinión, preguntando lo que necesiten, preguntando lo que sea de la clase o información, lo pueden hacer derechamente acá en el chat o también pueden levantar la mano y abrir su micrófono. ¿Cómo levantan la mano? Cuando ustedes ven acá en la pantalla compartida los botones de Zoom, hay un botón verde que es compartir pantalla. Al lado de ese botón verde de compartir pantalla hay un botoncito de reacciones. En las reacciones tú vas a ver distintos emojis que puedes, por ejemplo, poner aplausos, risas, ¿cierto? Y al lado hay una opción de levantar la mano. Si tú levantas la mano, a nosotros nos sale la notificación y obviamente te vamos a dar la solicitud para que puedas abrir tu micrófono y hacer tu consulta o aporte a toda la clase. Ahí bastantes lo hicieron, pero para así, ahora sí comenzar con todo, pueden poner alguna reacción, la que ustedes quieran en este momento, para ver que ya estemos listos todos. Por acá veo muchos deditos arriba. Excelente, corazones de fiesta, maravilloso, profes. Buenísimo. Bien, esta clase está 100% preparada para profesores, jefes UTP, directivos, tomadores de decisión y en general personas que estén comprometidas con innovar en el aula, con generar cada vez mejores experiencias pedagógicas. Así es, y esta sesión es para ti, como bien decía Raquel, si eres un profesor, profesora que está comprometido con la innovación en el aula y de esa manera también quieres crecer en tu desarrollo como profesional. Si quieres aprender nuevas herramientas que te ayuden a ganar tiempo, pero sobre todo a obtener mejores resultados en el aula, si quieres encontrar aquellas estrategias que te permitan transformar y potenciar tus experiencias pedagógicas, si quieres actualizar tus competencias digitales, algo tan importante y requerido en el día de hoy, pero por sobre todo si tienes una vocación por la educación. Así es, Carlos y yo normalmente hacemos clases abiertas, estos son nuestros propósitos. El primero es mostrarles cómo la tecnología educativa puede hacer que su camino de transformación digital sea más fácil, ojalá que no sea una barrera, sino un apoyo. El segundo, compartir exactamente qué herramientas nos sirven para generar interacción, participación y asombro en nuestros estudiantes, ayudarles a ahorrar tiempo a la hora de crear y compartir experiencias pedagógicas y desarrollar la creatividad a la hora de generar actividades. Así es, y para aquellos que no nos conocen, me presento, mi nombre es Carlos Valdivia. Yo soy Raquel Román. Y junto a Belén Yáñez, que está aquí súper atenta al chat, somos parte del equipo educativo de Make Educación. Si no nos conocen, si es primera vez, los queremos invitar a que nos sigan a través de las redes sociales. En Instagram, Facebook o YouTube nos encuentran como make.educación. En todas nuestras redes sociales somos súper activos, estamos siempre publicando información de nuevos tutoriales, nuevas herramientas, nuevos seminarios, también compartimos información de universidades, clases, etcétera. Así que nos pueden seguir en make.educación y si por ahí te gusta alguna parte de esta clase, puedes tomar una historia y luego nos etiquetas, ya somos casi 13.500 en Instagram, por ahí en Facebook vamos sobre los 5.000, entonces poco a poco ha ido creciendo esta comunidad y te invitamos también a ser parte de ella. Y también queremos saber si es primera vez o si has participado antes con nosotros. Yo veo algunas caras conocidas, así que por ahí vi algunos nombres, pero les voy a lanzar ahora una encuesta para preguntarles si es tu primera vez participando en nuestras clases. Simplemente das opción en sí o en no y le das al botón enviar, al botón azulito para ver tu respuesta. Ya nos están llegando los resultados de la encuesta. Perfecto, profe, muchísimas gracias por la participación. Esto, pues, queremos saber para ver qué tanto saben de la dinámica que nosotros llevamos y toda esta clase que vamos a generar. Excelente. Perfecto. Ya tenemos cerca del 80% de las respuestas. Voy a finalizar las votaciones solamente para hacer un vistazo rápido. Y obviamente se las voy a compartir con ustedes porque casi el 70% es primera vez que está acá, el 30% aproximado ya ha participado con nosotros, así que aquellos que ya conocen la dinámica, esperamos por ahí que estén súper activos, y aquellos que es primera vez, muy bienvenidos y bienvenida a nuestras clases Make Educación.
Así es, profe, para presentarnos un poco, Carlos y yo llevamos haciendo seminarios de tecnología educativa desde hace 4 años aproximadamente en distintas universidades de Chile, nos estaba yendo muy bien, pero no pudimos continuar con este proyecto de seminarios, aunque lo vamos a retomar por la pandemia. Sin embargo, con la pandemia tuvimos la oportunidad de capacitar a profesores en el uso de herramientas digitales como Zoom, Google Classroom, Mentimeter y todas las que en realidad se pusieron muy de moda cuando inició pues todas las clases online, y con ello comenzamos a capacitar a docentes en colegios primeramente, luego pudimos conectar a través de las redes sociales con los profesores, principalmente en Chile. Sin embargo, esto fue una bola de nieve. Primero, porque si bien comenzamos con estas herramientas básicas, luego las herramientas se fueron transformando en otras, luego las herramientas no eran nada así, las metodologías, distintas estrategias, y por ahí fuimos sacando distintas capacitaciones, y no solamente referente a eso, sino que también pudimos conectar con profesores en toda Latinoamérica. Y es por eso que hoy estamos aquí para compartir con ustedes aquellas metodologías, estrategias y herramientas que más nos han funcionado. Así es, profe, gracias por estos minutitos. Así es, así que muy bienvenidos a esta clase de gamificación, en donde vamos a repasar esta metodología que nos ha funcionado bastante bien. Así es, profe, así que estamos a punto de iniciar aceptando a las últimas personas que están ingresando en este momento a la sala. Estamos por acá, perfecto. Ok. Momento por acá. Entonces, continuando, como les mencionábamos, queríamos darles la bienvenida a todos y a todas a este camino del héroe Bendigo, en el cual van a aprender las herramientas y estrategias para transformar su aula con experiencias innovadoras y llenas de emoción para sus estudiantes. Aprenderán a utilizar herramientas digitales que le permitirán luchar y vencer al dragón del desinterés, al ogro de la apatía y a la bestia de la desmotivación. Junto a nosotros recorrerás las tierras del conocimiento, los ríos de metodologías de enseñanza y las montañas de aprendizaje lúdico. Y para ello vamos a comenzar con una primera misión para empezar sí o sí a iniciar pues con esta capacitación. Así es. Esta primera misión tiene como objetivo prepararte para luchar con estas bestias, y en esta primera misión en la ciudad vamos a conocer con quiénes van a iniciar y compartir este viaje. Para ello hemos preparado como gremio en Make Educación esta breve encuesta para conocer tu idea y pensamiento de esta clase. Entonces ya vamos a compartir acá al chat un enlace para ir a Mentimeter. Así es, profes. Entonces, van a tener 2 preguntas en Mentimeter, solo deben hacer clic en el enlace que está en el chat, y luego les va a aparecer esta primera pregunta que dice ¿qué esperas de esta clase? Y 3 espacios para responder. La idea es que los coloquen en una palabra cuál es la expectativa que tienen de esta sesión, ¿ok? Entonces, simplemente ingresan, y los que quieran hacerlo desde el celular pueden ir a menti.com y utilizar el código que ven en pantalla, 692989. Así es. Como bien decía Raquel, van al navegador del celular, navegador de su computador, ingresan a menti.com e ingresan el código en pantalla, 692989. Aquí ya están empezando a llegar todas sus respuestas, profes, y tenemos como palabras más grandes en Mentimeter. Las palabras más grandes son aquellas que más se repiten, ¿cierto? Está aprender, conocer, innovar, aplicar, novedades, evolucionar, aprender nuevas tecnologías, dinamismo. Genial, profe. Oye, yo creo que les va a encantar entonces la gamificación, porque es una de las metodologías que yo creo que más mueve y más motiva a nuestros estudiantes para hacer pues las actividades y para generar pues en realidad ese aprendizaje que queremos en ellos que sea significativo. Bien, por acá tenemos a Manuel que nos escribe por el chat aprender. Estamos conectados todos con este propósito de esta sesión. Así es. No cierren el Mentimeter aquellos que ya han contestado, porque son 2 preguntas, ¿ya? Esta es la primera. Mientras seguimos por ahí, profes que se están conectando, bienvenidos, bienvenidas. Y acá vemos mucha motivación por el aprendizaje y la innovación en el aula. Así es. Bien, profes. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, solo deben quedarse ahí mismo en el Mentimeter.
Y esto es más que nada para hacer un pequeño diagnóstico. Queremos saber qué tanto conocen de gamificación. Cuéntenos si no la conocen, la han escuchado pero no la utilizan, la han usado pocas veces o la usan constantemente. Esto es 100% anónimo, es más que nada para tener un indicio pues de cómo tenemos que abordar los temas en esta sesión. Excelente, por acá estamos viendo las respuestas. Maravilloso. Mira, felicitar a aquellos que la usan constantemente en el aula. De verdad que es una herramienta, es una metodología que funciona bastante bien, sobre todo motivando a los estudiantes y estimulándolo en este camino, ¿cierto? Y potenciando también las competencias del siglo XXI. Así es. Muy bien, profe. Muchísimas gracias por su participación. Excelente. Ya sabemos un poquito más de ustedes y ahora sí estamos listos para continuar. Así que solamente vuelvan al Zoom para ahora sí iniciar con toda la sesión del día de hoy. Bien, comienzo diciéndoles y explicándoles qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a hablar de por qué hablar de gamificación, cuál es el propósito de todo esto, la definición, beneficios, elementos de la gamificación. Luego vamos a ver el paso a paso para crear experiencias gamificadas y la herramienta digital que por excelencia vamos a utilizar el día de hoy, que es Classcraft, que nos va a hacer mucho más fácil la vida al momento de crear experiencias gamificadas. Vamos a ver qué es Classcraft, su dashboard, misiones y herramientas. Para que aquellos que tengan la duda, es una herramienta gratuita, así que igualmente la pueden ver, y si es que no la pueden utilizar, igual les va a servir entender cómo funciona la gamificación en esta herramienta, porque es bastante fácil de digerir así. Entonces, profe, ¿por qué nosotros decidimos hablar de gamificación? Bueno, en primer lugar, hablamos de gamificación porque llevamos para 2 años de pandemia y en estos años conocimos muchas maneras de educar, muchas estrategias diferentes, aprendimos aceleradamente con o sin la capacitación requerida de herramientas digitales, de metodologías, de estrategias, de aprendizaje socioemocional, y realmente fue un desafío muy importante para todos nosotros. Ahora, hace 2 años, por ejemplo, seguía el clásico ejemplo de que la educación era exactamente igual ahora que hace 50 años, pero el día de hoy eso cambió por completo. Ya la educación es distinta y lo sabemos. Y ahora, con todo el Omicron, el Delta, todo lo que está pasando, podemos volver a la presencialidad, pero no queremos hacer las clases tal y como las hacíamos antes de la pandemia. No, queremos más bien aprovechar todo lo que hemos aprendido para potenciar nuestras clases y generar participación y asombro, ya sea en lo presencial o en lo online. Y en segundo lugar, debemos entender que los niños, los jóvenes de hoy en día, viven una sociedad muy distinta a la que nosotros conocemos, a la que nosotros vivimos a la edad de ellos, ¿cierto? Hoy es una sociedad que va de la mano, por ejemplo, con la tecnología. Y los niños y jóvenes son todos los días, pero todos los días bombardeados por información. Estamos en la era de la información, ya sea a través de videos de YouTube, del celular, WhatsApp, videos, imágenes, colores, memes, música, información en las redes sociales, etcétera. Y ellos ya están acostumbrados a este mundo, ellos ya viven en él, ¿cierto? Están acostumbrados a este mundo dinámico, que es muy, muy rápido, la información va y viene, al mundo de la inmediatez. Entonces, si ellos, luego de vivir en este mundo, llegan a un lugar, llegan a una clase, a un aula, en donde esta es monocromática, o sea, es blanca y negra, es monótona, es predecible, lo más probable es que van a perder el interés de participar en ella, no van a querer participar de la clase. Sin embargo, con la gamificación nosotros podremos crear un espacio único de aprendizaje y mediante el uso de los elementos del juego en clases, te aseguro que aumentarás el compromiso e interés de tus estudiantes. En tercer lugar, nuestros estudiantes se enfrentan hoy y se van a enfrentar a grandes desafíos, desafíos económicos, sociales, laborales, que nosotros todavía no podemos ni llegar a imaginar. Y de hecho, enfocándonos solo en el ámbito laboral, les queremos mostrar más o menos cuáles son esas competencias que nuestros estudiantes van a requerir, aunque nosotros todavía no imaginemos ni cuáles van a ser sus trabajos. Así es. De hecho, un ejemplo con referente a lo que tú decías, hace 3 años no existía el Community Manager, hoy en día en todas las empresas existe el trabajo de Community Manager. Y este es un gráfico que les queremos mostrar del Foro Económico Mundial. Ellos hicieron una encuesta, imagínate, hace 2 años, de qué es lo que pedían las empresas al momento de contratar. Entonces ellos encuestaron a muchas grandes empresas de cuál es su perfil de trabajador ideal y cuáles son las competencias que requerían. Y si vemos en el top
FAI, digamos, del 2020, lo que más pedían era la resolución de problemas, pensamiento crítico, la comunicación y creatividad. Y esto también lo escalan al 2025. Y este es el foco que nosotros debemos tener para poder trabajar en nuestras clases y potenciar y desarrollar en nuestros estudiantes. Y con la gamificación, los estudiantes aprenden y desarrollan competencias claves. De hecho, UNICEF, en su web especializada The Genius of Play, menciona que la gamificación fomenta la creatividad, las habilidades de comunicación, habilidades sociales, la resolución de problemas y pensamiento crítico. Entonces, ustedes pueden ver cómo hace un clic esas competencias que nos va a pedir el mundo laboral con las competencias que nosotros podemos desarrollar con esta metodología. Bien, profe, ahora sí. ¿Qué es la gamificación? Hemos dicho lo maravilloso que es, por qué estamos hablando, pero ¿qué es la gamificación? La gamificación es una metodología activa de enseñanza que utiliza los elementos del juego en entornos no lúdicos y en nuestro caso formativos. Comenzamos desde el inicio. ¿Qué es una metodología activa de enseñanza? Es una metodología que pone como foco de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiante y no al profesor. En ese sentido, el profesor deja de preocuparse por entregar contenido y empieza a preocuparse por crear experiencias pedagógicas que sean inmersivas para el estudiante y con las cuales él realmente pueda conseguir un aprendizaje significativo. La gamificación precisamente utiliza elementos del juego en entornos que no son lúdicos. La gamificación funciona no solo en el ámbito educativo, ¿ok? La gamificación funciona en muchísimos ámbitos, pero en nuestro caso lo tomamos para crear mejores experiencias pedagógicas. ¿Y qué hace ella? Bueno, básicamente incorporar elementos del diseño y la mecánica del juego a la hora de elaborar la experiencia pedagógica. La idea es crear un ambiente didáctico atractivo para que el alumno o alumna pueda aprovechar su predisposición natural de participar en actividades lúdicas para así mejorar la motivación que tienen hacia el aprendizaje, la adquisición de conocimientos, de valores e incluso el desarrollo de competencias en general. La gamificación funciona también de manera online como presencial, así que para aquellos que se preguntan, oye, pero yo no sé si lo va a poder aplicar en mi clase, sí lo puedes aplicar en tu clase. Entonces, básicamente, lo que implica esta gamificación es el diseño de un entorno educativo real o virtual que supone la definición de tareas, actividades, utilizando los principios del juego. Y no se preocupen si ahorita suena enredado, que les vamos a decir exactamente cómo. Y hay una comparación que me parece bastante útil para esto. Esto que ven acá es la diferencia entre el aprendizaje basado en juegos y la gamificación, porque hay una diferencia. El aprendizaje basado en juegos es el uso del juego dentro del entorno pedagógico. Un juego como pueden ser los juegos de Wordwall, para los que lo conocen, o un cuestionario, o que es un juego del ahorcado o duchazo. Entonces, en Genially es esta aplicación. Entonces, son simplemente juegos que uno realiza en la clase. Pero la gamificación no es simplemente crear un juego para hacerlo en una clase y que mis estudiantes se motiven, no. La gamificación es lo que está en la parte derecha. ¿Qué me dice acá? La gamificación es crear un entorno, ven, un entorno, y dentro del entorno que yo creo como profesor, mi estudiante tiene ciertas misiones y al él ir avanzando en estas misiones, él va a ir resolviendo las actividades que yo le coloco. Las mismas actividades que ustedes hacen normalmente con su estudiante. Por ejemplo, si estudian lenguaje, leer una parte del libro, ver cómo está la comprensión lectora, realizar un ensayo, realizar una obra teatral. Cada una de esas actividades que yo realizo normalmente con mis estudiantes van a ser una misión dentro de esta narrativa que yo creo para que mi estudiante logre llegar a la meta final que yo le propongo. Entonces yo creo en mi entorno el estudiante avanza con mis misiones y eso es básicamente a lo más chiquito, lo más rápidamente explicado, lo que significa la gamificación. Exactamente como nos dice aquí Eileen, con su recompensa. La recompensa es algo que utilizamos normalmente dentro de la gamificación. Y ya les vamos a explicar cómo funcionan esos sistemas de recompensa y cómo los pueden utilizar. Como WebQuest, sí, pero eso es más un juego. La ideal con la gamificación es que todo lo que tú realices sea creado para que el estudiante esté inmerso dentro de tu narrativa. Todo lo que vayas realizando. Ya les vamos a explicar cuál es el paso a paso para hacerlo, así que no se preocupen. Pero es importante entender esta diferencia.
Así es, y algunos ejemplos de gamificación en el mundo y cómo ella también ha logrado cambiar, son algunos que les queremos mostrar. El primero es de Uber. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la aplicación y llamamos a un Uber y viajamos en él, luego nos pide evaluar, ¿cierto? Evaluar el viaje y por supuesto al conductor. 5 estrellas, 1 estrella, pésimo o máximo servicio. Y lo mismo pasa con Uber, ellos también te evalúan a ti. Entonces uno le entrega una recompensa, en este caso al conductor, y el conductor viceversa a ti. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que tú tengas más cantidad de estrellas, ¿cierto? Por ejemplo, puntúa 5 o 4.9, el conductor siempre va a tener preferencia al momento de conectar con otro usuario, y así también tú como pasajero, si tienes siempre 5 o más 5 estrellas, en realidad estrellas o son 5 las estrellas, mejores las estrellas. mejores. Va a pasar exactamente lo mismo. Y es más, Uber también le entrega otros beneficios a los conductores que tengan primero más cantidad de viaje y también, obviamente, un puntaje alto. Entonces, esos son algunos beneficios porque son elementos del juego que trae esta aplicación, ¿cierto? Esta parte tiene gamificada. Y también son las redes sociales sí son gamificadas, pero no me refiero, por ejemplo, al Candy Crush o esos juegos de Facebook, no, me refiero a netamente el uso en las redes sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros subimos una foto o un post o un comentario, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos es el like. Buscamos que la gente lo vea, que la gente comparta, que la gente Comenta. comente, ¿cierto? Entonces, a medida que en la red social o va teniendo interacción con nuestra publicación, es lo que nosotros nos va entregando esta dinámica, ¿cierto?, de recompensa del juego. De hecho, lo podemos ver claramente dentro de la misma dinámica de las redes sociales, porque cuando nosotros tenemos más seguidores, también tenemos otras recompensas, ¿cierto? Mientras más seguidores tienes, más recompensas tienes dentro de la plataforma. En YouTube incluso pueden llegar a Sí, pagarte llegan como, a pagar. como recompensa. Entonces, básicamente son aplicaciones que son gamificadas. ¿Por qué? Porque utilizan elementos del juego en entornos no lúdicos. ¿Bien? Así es, y hay otro ejemplo un poco más gráfico que les queremos mostrar, es de una aplicación que se creó con el foco de disminuir las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. Y se hizo una prueba en 3 ciudades, en Helsinki, en Viena y en Niza. Básicamente lo que hace esta aplicación es que yo voy conectando todo mi consumo diario, en esta aplicación mi consumo eléctrico diario, y a medida que yo voy reduciendo mi consumo día a día, voy obteniendo medallas, puntaje, voy viendo el avance de mis vecinos, voy comentando, voy compitiendo contra ellos, y luego esas medallas, esos puntos yo los intercambio por otras cosas que me dan la misma aplicación. Lo interesante de esto, profesores, es que se logró disminuir en un 28% las cuentas de la luz, o sea, las personas estaban pagando un 30%, un 28% menos, y se logró disminuir la emisión del dióxido de carbono en un 30% en nuestras ciudades. Es decir, a través de una aplicación que tiene elementos del juego, que está gamificada, literal, se logró cambiar el comportamiento y así también mejorar el ambiente, ¿no? Y si la gamificación cambió el mundo, ¿por qué no la utilizamos también nosotros para cambiar nuestras aulas? Así es, profes. Entonces, ya sabiendo que la gamificación en entornos no lúdicos funcionan, ¿cuáles son los beneficios de la gamificación dentro de nuestro entorno, que es el entorno educativo? Bueno, en primer lugar, profes, la gamificación aumenta la concentración de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros jugamos, desactivamos la red neuronal por defecto. ¿Cuál es esta red neuronal por defecto? Bueno, esta red nosotros la tenemos desde nuestros antepasados, ¿cierto? Cuando estaban en la intemperie y uno estaba caminando o haciendo algo y de repente estabas haciendo una cosa y te concentrabas en ella, si algo pasaba a tu alrededor, inmediatamente tú tenías que ponerte alerta porque algún depredador podía estar a tu alrededor y podía causarte daños. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros apagamos la red neuronal por defecto, nosotros no nos distraemos, básicamente. Antes estaba súper bien que nosotros nos distrayéramos porque teníamos que estar alerta, pero ¿qué pasa ahora? Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo un trabajo y pasa una mosca y nos vemos la mosca y nos distraemos y no podemos concentrarnos y nuestros niños tampoco se concentran en la clase porque están atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero cuando los niños juegan, desactivan esa red y nosotros podemos concentrarnos totalmente en la que estamos haciendo. Por eso de repente vemos niños que puede ser que no se concentren en ciertas tareas, pero cuando tienen un videojuego, pues se quedan ahí pegados 4 horas Horas. y nadie los puede parar. Así es.
Lo segundo es que aumenta la motivación en nuestro estudiante, y no solamente aumenta la motivación en referencia a lo entretenido que puede ser el juego, sino que tiene una explicación un poco más allá, ya que nuestro cerebro funciona de manera de que al recibir nosotros cualquier tipo de recompensa o cualquier estímulo positivo, nuestro cerebro libera dopamina. Ya, esta es una respuesta natural que realiza nuestro cerebro. Por ejemplo, si le da like a una foto y es como que, oh, tengo un like, tengo comentarios, y esa es la dopamina. Y la dopamina es una sustancia química que favorece el aprendizaje, ya que refuerza las conexiones neuronales y y las comunicaciones. Es decir, por ejemplo, cuando nuestro cerebro está liberando esta dopamina, nuestro cerebro se conecta de manera mucho más rápido las ideas, la atención. Es por eso que nosotros estamos más atentos a lo que estamos viendo, estamos más atentos a lo que nos está generando este estímulo positivo. Ya también es conocida como la hormona de la felicidad. Así es, antes de continuar, por acá John nos dice, lograr en el estudiante adicción al aprendizaje de la tecnología a través de recompensas. La idea es no es que ellos se vuelvan adictos, el aprendizaje es algo que sucede, queramos o no, es lo único que no podemos dejar de hacer, lo que pasa es que nosotros queremos que aprendan lo que nosotros les enseñamos, obviamente, pero básicamente cuando nosotros utilizamos la gamificación de manera correcta, esto no se va a tornar en algo que sea negativo para el estudiante. También, por ejemplo, está el hecho de que si utilizamos mal la gamificación se puede generar un ambiente de competitividad demasiado agresivo, y eso también se puede evitar utilizando también los beneficios de la gamificación para regular los comportamientos de nuestros estudiantes, que es una gran función y una gran ayuda que nos dan este tipo de recompensas asociadas a comportamientos. ¿Okay? Exactamente, le es motivar más que a que se vuelvan adictos a lo que estamos haciendo, sino que más bien sea algo sano para ellos. Otra cosa positiva de la gamificación es que permite feedback instantáneo. Básicamente un feedback instantáneo hace que el estudiante sepa qué mejorar y qué no. Cuando nosotros jugamos algo, voy a poner un ejemplo normal, Mario Bros, cuando jugamos y perdemos o nos caemos en el vacío o nos come una tortuguita o un honguito, sale la música, inmediatamente nosotros asociamos la música con qué perdimos y empezamos a ver qué hice mal para poder mejorarlo. Mientras más rápido tengamos feedback con nuestros estudiantes, ellos más rápidamente van a poder hacer ajustes para poder hacer las tareas que les estamos dando de la mejor manera posible. ¿Okay? Así es, y también disminuye la frustración aunque aumente la dificultad. En un juego siempre se tiene esta posibilidad de volver a intentarlo. El mismo ejemplo de Mario Bros, tú tienes 5 vidas, pierdes una, luego puedes seguir avanzando y así vas aprendiendo juego a juego y vas avanzando durante las etapas. Lo mismo pasa acá. Porque vamos aprendiendo de aquello que no funcionó, de aquel mal movimiento o aquello que nos falló en ese momento. Entonces, el cerebro se desarrolla a través de esta observación, de la prueba y el error. Es por eso que, a pesar de que nosotros podemos ir aumentando la dificultad, no va a disminuir la frustración o la desmotivación del estudiante. Claro, más bien disminuye la frustración, eso, sí. Perdón. Luego, genera una postura activa del estudiante durante el aprendizaje, la motivación, la gamificación genera algo que se llama en inglés agency, que es básicamente la capacidad que tiene una persona de hacerse responsable de sus acciones. Cuando una persona pierde en un juego, él sabe que fue por él, no le echa la culpa nada más, él sabe que tiene que mejorar. Entonces, cuando nosotros decimos que genera una postura activa, es porque él va a ser el responsable de llegar a las metas que como profesores le podemos proponer. Y también genera una conexión social. La gamificación en educación fomenta el trabajo en equipo. Eso es súper importante, profesores, debido a la búsqueda de soluciones en los desafíos que debe ir aprendiendo. Entonces nosotros podemos fomentar el trabajo en equipo, ¿cierto? A través de esta conexión social que genera la gamificación. De hecho, los mismos chicos, si ustedes los ven, cuando están aprendiendo un videojuego, ya sea en el celular o alguna plataforma en la que ellos juegan, ven videos en YouTube o en Twitch de otras personas que juegan. Es como que están ahí viendo horas y se crean comunidades, van comentando. Esa es una conexión social. Y lo mismo puede suceder dentro del aula, ¿cierto? Al nosotros tomar estos elementos del juego y gamificar nuestras clases. Ahora, hemos hablado bastantes veces de los elementos del juego, ¿cierto? La gamificación es el uso de los elementos del juego. Ahora, ¿cuáles son esos elementos del juego? Bueno, para poder decirles cuáles son estos elementos, queremos primero pasar a una segunda misión en donde vamos a construir este conocimiento juntos. Bien, entonces quédense ahí. Así es, y ya que ustedes, héroes y heroínas, ya han avanzado hasta este momento, antes de continuar con el camino, es esencial poder
conocer algunos ejemplos de los elementos. Y antes de eso tenemos una prueba para ustedes para saber qué tanto han atendido nuestras clases, y voy a compartir pantalla para ir a una herramienta que, si no sé si la conocen, se las voy a presentar y les va a ser de mucha utilidad, que se llama AutoDraw. Ya es una herramienta de Google que funciona con inteligencia artificial. Voy a esperar, avísenme cuando por acá ya puedan ver mi pantalla compartida. Aquí la están viendo. Ok, nosotros vamos a ir a autodraw.com, como lo ven aquí en pantalla. Y como les mencionaba, esta es una herramienta gratuita de Google que funciona con inteligencia artificial para ver qué es lo que nosotros estamos dibujando. Por acá voy a borrar lo que tengo acá. Perfecto. Sí, les doy las instrucciones, profes. Bueno, básicamente Carlos va a dibujar en esta pantalla que tiene inteligencia artificial, es muy interesante. Y cuando él dibuje, ustedes lo que deben hacer es colocar en el chat la palabra que ustedes creen que le está representando con sus dibujos, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. Voy a iniciar, voy a borrar estos dibujitos. Atentos a la primera palabra. Comenzamos con la primera palabra. Quizás hagamos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para ver si ustedes están atentos. Ya. ¿Qué es lo que ven aquí en pantalla? ¿Alguien sabe? Aquí ya estamos viendo. ¿Alguien sabe esto? ¿Qué es lo que ven aquí en pantalla? Por acá vemos sol, flor, león, bueno, payaso, rostro. Es un león, de hecho, profesores, miren lo bien que quedó el dibujo. La versión súper minimalista de un león. Esta versión, perfecto. Vamos viendo cómo queda el resto de los dibujos. Y vamos con la primera palabra, ¿cierto? La primera palabra, en realidad, estamos buscando nosotros cuál es la acción. Es un ejemplo, aquí han adivinado, ¿no? Voy a buscar otro ejemplo, a ver si con este logran adivinar. Ah, por ahí ya van llegando, por ahí igual ya van llegando. Lo han dicho varias personas. Así. Lo han dicho con otras palabras, pero sí, está bien, está muy bien. Así es. Fútbol. Ahí están diciendo fútbol, pero es lo primero, jugar. Es la acción de jugar. Así es el primer elemento. El segundo, ¿cierto? Es lo que deben seguir los estudiantes para poder ganar. Entonces, ¿qué es lo que estoy dibujando acá? No me quedó tan bien, pero creo que se entiende. A ver, bien. Reglas, excelente. Reglas, fantástico. No soy Picasso, pero algo se entiende. Entonces ya tenemos juego y reglas. Vamos con la siguiente. Vamos a ver si se entiende esto. A ver. Difícil con el mouse, pero lo está logrando. A ver si se logra. ¿Alguien entiende qué es esto? Ajá. Copa, premio. Ajá. Es como un sinónimo de esto que están colocando por acá. Ahí lo puso. A ver, Fernanda lo colocó. Trofeo. Muy bien. Fantástico. Así es, esa es lo que ellos desean ganar, ¿cierto? Nuestros estudiantes. Y lo último, o sea, en este ejemplo, queremos revisar con ustedes, a ver si adivinan esta palabra. Como eso, ¿no? Y acá... Ah, pero ahí lo adiviné, ya todos están demasiado activos. Aquí está, meta, muy fantástico, bien, muy bien. De verdad, esa es meta, así es. Excelente, profe, buenísimo. Ahora, ¿por qué hicimos esta actividad? ¿Por qué queríamos que adivinaran estas palabras? Bueno, básicamente porque estas palabras representan algunos de los elementos que forman parte de los juegos y que nosotros podemos utilizar a la hora de crear experiencias pedagógicas. Los elementos del juego en la gamificación se dividen en 3. Primero vamos a tener las dinámicas, que es el concepto o narrativa que yo le quiero dar a mi experiencia gamificada, en donde incluyo las emociones, las limitaciones y el progreso de mi estudiante.
En la narrativa, que es yo creo que una de las partes más importantes, es donde tomo los intereses de mi estudiante y creo una historia con la cual él quiera participar y se comprometa. Para los más chicos se pueden poner súper creativos. Nosotros hemos hecho experiencias utilizando la misma historia de, por ejemplo, Mario Bros. Decimos, oye, entramos al mundo de los sueños y Mario ha perdido a su princesa y ahora todos debemos completar las misiones para que Mario pueda volver a estar con ella. Pero para ello tienen que pasar ciertos desafíos en donde van a tener que competir contra Bowser y ahí los niños se enganchan. Con los más grandes, las narrativas obviamente cambian un poco porque dependen de sus intereses, pero hemos utilizado experiencias como la que hace Harry Potter en la película número 5, no sé si la conocen, que es un torneo, el torneo de los 3 magos. Entonces en este torneo, para ganar la copa, todos los diferentes salones de la institución educativa van a competir pasando ciertos desafíos. La narrativa es simplemente la historia que ustedes le van a dar a su estudiante que esté relacionado con sus intereses, sí, para que se motiven a realizar cada una de las actividades. Hay un profesor estadounidense, lo pueden googlear de hecho, que él creó una metodología, o de hecho escribió un libro con el aprendizaje basado en zombies, ¿cierto? Profesor de geografía, lo pueden buscar, en donde él le presenta a los estudiantes cuando ingresan al aula que estén en el apocalipsis zombies, son los únicos sobrevivientes, entonces le enseña geografía a partir de esa narrativa, y en realidad es súper interesante, lo pueden buscar, tiene varios videos en YouTube. Así es. Lo siguiente dentro de los elementos son las mecánicas, que son las estrategias para darle estructura, según mi contexto, a las dinámicas que estoy utilizando. Acá, en lo que más vamos a tomar nuestro tiempo es en crear el sistema de recompensas que yo quiero utilizar dentro de mi experiencia gamificada. Todo lo que podemos calificar lo podemos gamificar, porque son sistemas por puntos normalmente. Podemos tener puntos, podemos tener experiencias, lo pueden poner de manera cualificativa, como lo pueden hacer con los más pequeños, pero también lo pueden tomar con números y está súper bien. Y por último, están los componentes del juego, que son las implementaciones específicas de las dinámicas y mecánicas, y se ven en la creación de cuáles van a ser las insignias, los avatars, los niveles, el eslogan que van a tener cada uno de los equipos, y todos esos detalles que van a hacer de mi juego algo más entretenido y más interesante. Bien, ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a poner todos estos elementos en una estructura, en una experiencia que sea fácil, digerible y que no nos tome tanto tiempo? Bueno, vamos a seguir nuestros 7 pasos para poder crear experiencias gamificadas. Así es. Entonces comenzamos definiendo cuál es nuestro propósito pedagógico. Por ejemplo, yo quiero hacer una experiencia gamificada para que mis estudiantes puedan aprender a crear textos narrativos dentro de mi institución. Ese es mi objetivo. Y yo con ese propósito claro puedo empezar a desarrollar todo lo demás. El propósito es pedagógico, es lo que yo quiero como profesor. Todavía no nos hemos metido en lo que van a hacer mis estudiantes ni nada, sino más relacionado con los objetivos curriculares o las competencias que quiero desarrollar. Así es. Lo segundo, ambienta la actividad con una narrativa. La narrativa es esencial al momento de trabajar y al momento también de planificar. Yo creo que teniendo ya el propósito y la narrativa, el resto de verdad que al momento de trabajar y crear tu clase te va a ser mucho, mucho más fácil. Y la narrativa, ¿por qué es esencial? Porque a partir de ella es que nosotros usamos este telón de fondo en donde los chicos van a ingresar a este mundo mágico con el cual vamos a trabajar y realizar nuestras actividades. El tercer punto es establecer las normas. Esto depende 100% de su contexto, y aquí ustedes simplemente van a definir qué es lo que ustedes sí o sí deben utilizar para que sus estudiantes se comporten de la manera en la que ustedes precisan para que se dé el aprendizaje. Depende de lo que ustedes quieren realzar ahí, e incluso, idea de uno de nuestros profesores, lo pueden hacer utilizando y creando estas normas con sus mismos estudiantes para que ellos se puedan comprometer. ¿Cuáles van a ser las normas de este proceso? Mira, y que ellos lo hagan con ustedes. Lo cuarto es permitir que cada alumno cree su avatar. En ese sentido es súper importante porque le da identidad al estudiante, y ya sea individual o también de manera grupal, en donde ellos crean su clan, su escudo, su cántico, su frase que los representa, etcétera. Pero eso también lo hace partícipe dentro de tu clase, dentro de este mundo. Entonces ellos van ingresando con un elemento propio, ellos se sienten parte de. Entonces es importante que también ellos puedan crear su propio avatar, nombre, insignia, lo que tú quieras. El quinto paso es crear un sistema de recompensas, decir, bueno, cómo mis estudiantes van a ir avanzando conmigo, si es que van a tomar van a tener insignias, y al llenar las insignias es que van a ganar, o van a
tener puntos de experiencia o puntos de vida, lo que ustedes quieran, asociado eso a las actividades. Es asociar la actividad a una recompensa o a una parte de una recompensa final. Así es, en sexto lugar también establece niveles de dificultad creciente, como nosotros lo mencionamos al comienzo. Independiente de que la dificultad vaya subiendo, esto no disminuye la frustración del estudiante. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos recién en cualquier tipo de juego, siempre los primeros niveles son muy fáciles, profesores, pero a medida que vamos avanzando, por ejemplo, en los niveles más avanzados de Candy Crush, ya no nos cuesta una vida por nivel, sino que 5, 6 vidas, y es mucho más difícil, pero aún así nosotros insistimos y seguimos trabajando en eso. Entonces, a pesar de que nosotros vamos a comenzar siempre por lo más fácil, progresivamente vamos a ir aumentando la dificultad a nuestros estudiantes para que ellos vayan realizando las actividades y vayan avanzando en este mundo, ¿cierto?, que vamos a crear para ellos. Y luego de tener esto, pues en la ejecución vamos a proporcionar un feedback tras corregir los errores de nuestros estudiantes. Para esto les recomendamos utilizar herramientas que nos faciliten un feedback más rápido. Si no lo podemos hacer de manera manual, pero sin embargo, aquí está la gran pregunta: ¿cómo es que nosotros podemos hacer todos estos 7 pasos de manera que no nos quite tanto tiempo? Porque la gamificación al inicio, en una primera etapa, quita el tiempo de un profesor porque tenemos que ser creativos, ¿cierto? Crear la historia, el sistema de recompensas, etc. Sin embargo, hay algo que nos puede ayudar con todo esto, y esas son precisamente las herramientas digitales con las cuales nosotros podemos crear más rápidamente lo que sería la historia, las misiones, el sistema de recompensa, que es lo más importante, ¿cierto? Y para ello nosotros recomendamos 2. La primera que recomendamos es ClassDojo, que es para los más chicos, aunque lo hemos utilizado con grandes y funciona también fenomenal, en donde ellos van a ir realizando misiones y ustedes les pueden dar puntos por comportamientos o por misión que son configurables, y en la que nos vamos a enfocar hoy, que es la herramienta de Classcraft. Y queremos preguntarles, ¿qué tanto conocen ustedes esta herramienta? Por acá lancé una encuesta a través de Zoom para que nos comenten qué tanto la conocen, si no la conocen, si la han escuchado, si la han utilizado unas pocas veces o la utilizan constantemente en el aula. Uy, si pocos la conocen, se van a quedar locos cuando vean esta plataforma, porque es una locura lo mucho que se puede hacer con ella. Genial, profes, aquí ya tenemos respuestas. Excelente. Fantástico, ya tenemos casi el 80% de las respuestas. Voy a finalizar porque era una encuesta súper rápida, ¿ya? Y si vemos, mira, la mayoría, cerca del 90%, no conoce esta herramienta, así que bueno, aquí se las vamos a presentar para que vean cómo la pueden utilizar en el aula. Así que te voy a robar la pantalla, Raquel. Genial. Para comenzar a compartir y nos vamos a ir a Classcraft, ¿ya? Comentarles que al momento de crear tu cuenta en Classcraft, lo puedes hacer de manera gratuita como docente, no hay ningún problema con eso. Tiene algunas limitaciones, ya, pero aún así la puedes utilizar. Por ejemplo, puedes crear infinitas clases, no hay ningún problema. Las limitaciones vienen siendo con algunas cosas más avanzadas de configuración, etcétera. Aquí te voy mostrando brevemente en qué consiste. Bueno, nosotros cuando ingresamos a Classcraft podemos crear distintas clases dependiendo de la temática o el curso con el que estamos trabajando, muy similar a Classroom. Lo interesante de Classcraft es que trabaja muy bien con Office 365, es decir, con Microsoft Teams y también con Google Classroom. Tú puedes exportar tus clases a tus estudiantes de manera muy rápida acá a Classcraft, e incluso puedes publicar tareas desde Classcraft en Classroom de manera de que se van alineando las notas y las respuestas de tus estudiantes. Ahora, al momento de nosotros crear una clase, por ejemplo, nosotros tenemos esta metodología de gamificación, voy a hacer clic en ella, tenemos distintas opciones. Lo primero que nos sale es la opción de ingresar o invitar a nuestros estudiantes. Todo esto tiene un proceso, tú invitas a tu estudiante, y acá, por ejemplo, nosotros en una capacitación anterior trabajamos con Classcraft, invitamos a muchos profesores. Y si ven, nosotros podemos ir haciendo clic en el perfil de cada uno de nuestros estudiantes para ir viendo su avance.
Acá ellos, por ejemplo, Alejandra avanzó al nivel 2, ella escogió ser maga en este caso. Aquí tú puedes escoger 3 personajes. Si eres guardián, los guardianes principalmente apuntan a defender al resto del equipo, tiene más resistencia, esos son como los poderes que tiene. También pueden ser magos, los magos son más poderosos, pero tienen, por ejemplo, una resistencia más baja. Y el sanador, que es de apoyo y sanar al resto del equipo. Entonces, cuando ellos ingresen, van a escoger, por ejemplo, cuál es su personaje, lo van, por ejemplo, a poner de distintos elementos, colores, lo van a personalizar su avatar, lo que comentamos al comienzo. Una de las recompensas más importantes que tiene Classcraft es el hecho de que ellos pueden ir configurando su avatar y que ese avatar van a tener cada vez más features y más ropa para colocarle, más opciones para elegir a su mascota, etcétera, a medida que ganan puntos con sus misiones. Así es, a medida que ellos van realizando, bien digo, todas las tareas, van ganando experiencia, ¿cierto? Y también van ganando puntos de salud. Si no realizan las tareas, se les va quitando por ahí algunos puntos de experiencia y también de salud, que luego vamos a ir comentando más adelante. Además de nosotros poder acá invitar a nuestros estudiantes, ya sea de manera manual o manera automática, también tenemos acá nuestra caja de herramientas. En la parte izquierda de la pantalla, en este menú, nosotros vamos a tener acá el tablero de clase. Aquí vamos a poder manejar. Lo segundo, como lo decía, es las herramientas de la clase. En las herramientas de la clase, nosotros en la cuenta gratuita tenemos el selector aleatorio de los alumnos. Básicamente, si yo ingreso acá, yo puedo elegir al azar un equipo o un jugador para responder una pregunta que les voy a hacer en clase. Entonces, por ejemplo, si tú estás en clase en vivo con tus estudiantes, estás compartiendo pantalla, tú comienzas acá a elegir al azar y por ahí puede salir cualquier persona y debe responder. Por ejemplo, Ilse, le hacemos la respuesta correspondiente y debe participar junto a nosotros. Lo otro también son eventos aleatorios, que básicamente acá son elementos que te van a permitir a ti dar una dinámica distinta al juego. Ya nosotros, por ejemplo, yo voy a poner acá, ver el evento, y aquí te puede salir todo la vida de un pirata, ¿cierto? Todos los grumetes, todos pierden 1 de salud, deben llamar al profe Mesker capitán o perderán 5 HP. Así que todos los que nos hablen hoy día nos tienen que decir capitán, si no van a perder 1 punto de salud. Lo interesante de los eventos aleatorios es que ustedes los pueden configurar de manera que salgan los que ustedes realmente desean para ese momento, para motivar a la clase o para que tengan cierto comportamiento. Así es, también está el sonómetro. Básicamente lo que hace el sonómetro es medir los decibeles de ruido del entorno. Entonces, como tú estás compartiendo pantalla o estás trabajando de tu computador, va a utilizar el micrófono de tu computador si es que no tiene un micrófono externo. Y por ahí tú puedes decir, chicos, por ejemplo, si pasan desde el 50% de ruido en la sala, no sé, todos van a perder puntos, van a perder experiencia, o si pasamos durante 5 minutos bajo el 30% de decibeles, van a ganar todos 100 puntos de experiencia. Entonces, eso los va motivando a los chicos dentro del comportamiento que puedan tener en el aula. Acá también tenemos las batallas de los jefes. Las batallas de los jefes también se pueden hacer por equipos, principalmente los recomiendo, o también de manera individual. Tú configuras también estas batallas con los jefes, que básicamente son preguntas. Lo puedes utilizar perfectamente, por ejemplo, para ticket de entrada o ticket de salida. Y los cudos son felicitaciones. Tú puedes enviar a tu estudiante de manera íntima, digamos, interna. Por ejemplo, felicitaciones por una tarea, algo que entregó, una insignia, una medalla, y si él lo acepta, lo publica y luego lo van a ver todos en el muro de cudos, ¿cierto? Del aula, las gracias. Entre ellos también se pueden dar felicitaciones. Entonces, por ahí va quedando todo el registro. Y lo interesante viene siendo acá en las misiones. Luego de ver las herramientas que podemos utilizar en las clases, también tenemos misiones. En las misiones de Classcraft, tú puedes crear muchas. Aquí, por ejemplo, es un mapa. Yo puedo montar muchas misiones, no hay un límite de misiones, ¿ya? Y en este caso, nosotros, por ejemplo, tenemos una misión que llamamos que es la gamificación. Al entrar en esta misión, tú puedes crear distintos desafíos. En la versión gratuita tú puedes crear hasta 6 desafíos por misión, ¿ya? No hay límite de misiones, solamente el límite de desafíos por misión en esta versión gratuita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el estudiante o la persona ingresa, en este caso va al primer paso de introducción, tú configuras
¿cierto? Los puntos, la información general, y también vas agregando una historia. Acá nosotros configuramos una historia para los estudiantes, bienvenidos, lo mismo que mencionamos al comienzo de la clase, y les compartimos un video que también hace referencia a la gamificación. Luego de ello, si ellos ven esto, van al segundo paso, que vendría siendo los primeros pasos en gamificación. Y aquí nosotros vamos configurando, ellos van avanzando, y también tú vas configurando, como te mencionaba, el avance y la tarea, el entregable del estudiante. Si tú dices, ¿sabes qué? Me tienes que responder un formulario, es una tarea, o es una tarea de Classroom, por ejemplo, todo es configurable, incluso puedes subir un archivo para que ellos luego te suban, digo, un archivo a modo tarea, y en ajustes de cada una de estas misiones tú vas configurando el puntaje que ellos van teniendo. ¿Qué es lo importante de las misiones? Que en vez de nosotros tener que crear desde cero una narrativa y un sistema de recompensas, ya Classcraft te lo tiene listo. Tú simplemente vas ahí y puedes crear tu propia narrativa o incluso puedes utilizar las narrativas que Classcraft te va dando y que tú puedes solamente copiar y pegar para que ellos ingresen y tú solamente le añadas las diferentes tareas o asignaciones asociadas al desafío. De hecho, nosotros acá en la biblioteca de Classcraft, como ya hemos trabajado, nosotros tenemos otras misiones que hemos utilizado en otras clases. Y yo puedo, por ejemplo, mira, voy a copiar esta y la voy a traer acá y la voy a asignar a esta clase, ¿cierto? Y le voy a dar acá, asignar metodología, y le doy clic aquí en asignar. Y luego vamos a volver nosotros acá a la clase y van a ver que ya está asignado. ¿Qué es lo interesante? De que esta misión, por ejemplo, el gran multiplicador, como lo bien mencionaba aquí Raquel, ya tiene una historia creada. Fíjase, aquí habla de eres una vez un mago matemáticos combinando con su laboratorio, y ya tiene las actividades que tú puedes simplemente modificar. Quizás la historia la puedes mantener y luego tú vas pidiéndole distintas tareas. La tarea la puedes editar, también la historia, todo esto es editable. Y además de eso, profesores, luego de nosotros tener en cuenta cuáles son las misiones que podemos trabajar en este mundo, ¿cierto? De Classcraft, tenemos también la opción de mensajería. En ella nosotros podemos hacer un anuncio a toda la clase o también a alumnos de manera personalizada. Y lo interesante de esto es que los mensajes personalizados con nuestros estudiantes nosotros podemos habilitar o deshabilitar las respuestas de ellos. También podemos adjuntar archivos acá desde mi computador, desde mi Google Drive o también de la nube de OneDrive, aquellos que trabajan con Microsoft. ¿Ya? Y también podemos enviar anuncios a los padres. Lo interesante es que aquí no solamente conectamos con los estudiantes, sino que también con los padres, de manera que ellos puedan ir viendo y revisando el avance de sus estudiantes. Y ya más abajo nosotros tenemos, por ejemplo, análisis, la configuración de la clase, que en donde acá nosotros podemos configurar todos los ajustes del juego, comportamientos, poderes, sentencias, todo esto es editable, profesor y profesora. Por acá nos preguntan, ¿podemos utilizar misiones que otras personas han creado como en Kahoot? En realidad sí se puede hacer, la cosa es que la mayoría de misiones creadas acá están en inglés, entonces esa es la parte negativa. Sin embargo, ahí está la biblioteca y hay algunos que sí se pueden encontrar dentro de las misiones, porque hay unos que crea el mismo Classcraft. Pero básicamente la recomendación es utilizar la narrativa del sistema de recompensas, porque aparte tú puedes cambiar como los puntos y darle puntos a comportamientos específicos que quieras desarrollar en tus estudiantes, y crear tú las mismas actividades que haces normalmente. Te digo, esto no es cuestión de decir como que vamos a cambiar todo lo que hacemos, no, es utilizar el elemento del juego como eso que nos va a hacer a nuestro estudiante más partícipe dentro de nuestras misiones. Así es, de hecho, profesor, por ejemplo, no sé, tú creas una actividad en el aula, una actividad presencial en donde no vamos a usar la tecnología, y si todos los chicos realizan la actividad, bueno, tú los seleccionas a todos, por ejemplo, acá, ¿cierto? Acá, perdón, los seleccionar a todos los alumnos y les vamos a dar un punto y los seleccionamos ya. ¿Saben por qué? Porque porque se portaron respetuosos y con todo el mundo. Entonces a todos les vamos a dar 150 puntos de experiencia. Y así ganan todos. Y tú, perdón, el puntaje. Entonces todo esto es configurable, profesor, profesora. No solamente se limita al uso de la plataforma en vivo y en directo, sino que tú puedes ambientar y fusionar, ¿cierto?, ambas herramientas con el aula presencial también. Así es. Entonces, para hacer un resumen, ¿por qué nos gusta Classcraft? Porque tú tienes que definir tu propósito,
pero luego la narrativa está lista, las normas ya te vienen algunas preestablecidas, pero las puedes simplemente modificar. El avatar está listo, el sistema de recompensa está listo y solo lo tienes que modificar. Tienes que simplemente decir cuáles son tus tareas, ojalá en un nivel progresivo de dificultad, y luego el feedback se los puedes dar en la misma plataforma. Y todo queda registrado. Todo queda registrado en un mismo lugar y es muchísimo, muchísimo más fácil. Entonces, resumiendo, ¿qué vimos hoy? ¿Por qué hablar de gamificación? La definición, beneficio de la gamificación, los elementos también, cómo crear experiencias gamificadas, y vimos un resumen de esta herramienta maravillosa de Classcraft, que es Classcraft, el dashboard principal, misiones y herramientas. Ahora, profes, ya sabemos que faltan cosas por aprender, así que ¿qué viene ahora? En las próximas sesiones de este taller, nosotros veremos cómo crearnos una cuenta en Classcraft. Realizaremos a profundidad también cómo podemos crear las clases, cómo invitar a nuestros estudiantes, a los padres, cómo podemos crear misiones, las configuraciones de experiencias, puntos, vidas, medallas, poderes, etc. La caja de herramientas para clases, vamos a hacer un doble clic, cómo darle el máximo uso y provecho dentro del aula, obviamente pensando en cada uno en cada contexto, ¿cierto? Aquellos poderes, como te mencionaba, los reportes, como esto también lo podemos nosotros conectar directamente con Google Classroom para aquellos que trabajan con Classroom, y por supuesto la idea es que todo esto sea práctico, entonces tenemos también una sesión de entrenamiento práctico para pasar de una planificación real a un formato gamificado. Así es, ahí les vamos a responder justamente una pregunta que me llegó por privado, en donde les vamos a decir cómo pueden utilizar esta plataforma al máximo de manera presencial o de manera online. De hecho, todas las herramientas de Classcraft fueron creadas pre-pandemia, están pensadas para la presencialidad y se hacen hasta eventos de esto, más que nada en Estados Unidos, pero les vamos a decir exactamente cómo lo hacemos.